Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por esta clase, gracias porque una vez más podemos estar reunidos para estudiar tu palabra, el libro profético de Daniel. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos acompañe en este estudio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer un repaso de algunas cuestioncitas y también vamos a ver algunos conceptos muy importantes. Primero, revelación. Revelación se define como el acto divino por el cual Dios capacita al profeta para recibir un mensaje. Entonces, Daniel como profeta fue capacitado para recibir la revelación de Dios. ¿Sí? En el capítulo 10, por ejemplo, vemos a Daniel que cuando recibe la revelación le sobrevienen dolores y el Señor lo tiene que tocar y fortalecerlo para que sea capacitado para poder recibir esa revelación. Inspiración. Inspiración es el acto divino por el cual Dios capacita al profeta para dar a conocer esa revelación, ya sea de forma oral, escrita o actuada. Muchos profetas actuaban lo que Dios les decía. O hacían maquetas de lo que Dios le decía, como le tocó a Ezequiel. En el caso de Daniel, la escribía. ¿Sí? Entonces, la revelación es el acto divino por el cual Dios capacita al profeta para recibir su mensaje. Y la inspiración es el acto divino por el cual Dios capacita al profeta para dar a conocer ese mensaje. Pero también tenemos la iluminación. La iluminación es el acto divino por el cual Dios capacita al oyente o al lector de la Biblia para interpretar el mensaje, para recibir ese mensaje. Es por eso que en la oración pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos enseñe, nos ayude, porque el Espíritu Santo es quien inspiró a los profetas, quien les reveló a los profetas y quien ilumina nuestra mente y nuestro pensamiento para poder entender la palabra. Como dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Revelación, inspiración e iluminación. ¿Sí? Este es el proceso por el cual Dios da a conocer su palabra, da a conocer su mensaje. Revela, inspira para que den a conocer e ilumina nuestra mente para poder entenderlo. ¿Sí? Cuando hablamos de la profecía, hay alguien que es el centro de la profecía. Y el centro de la profecía, que no me dicen quién es. Jesús. Jesús es el centro, el Cristo es el centro de la profecía y de todas las profecías a nivel amplio, ¿sí? Y de las profecías de Daniel sobre todo. Cristo es el centro de la profecía. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dice, ustedes leen la Biblia, leen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas podrán encontrar la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas encontráis la vida eterna, pero ellas son las que testifican de mí, dijo Jesús. Y en Lucas, también cuando se encuentra con los muchachos que van caminando a Emaús, después de que Él resucita, les dice todo lo que decían las Escrituras, Moisés, los profetas y los salmos, acerca de Él. Así que los profetas hablan acerca de Jesús, el centro de la profecía siempre fue Jesús. Es por eso que con esto en mente vamos a introducirnos al capítulo 3 del libro de Daniel. En el capítulo 3 vamos a ver una lucha entre la verdad y el error. Recuerden que detrás del libro de Daniel hay un conflicto de adoración. Hay un conflicto de adoración entre el bien y el mal. Dios desea ser adorado por toda su creación, pero Satanás también quiere ser adorado. Satanás, ya vimos en estudios anteriores, que quiso ser adorado, que quiso sentarse en el lugar de Dios, en el trono de Dios, ocupar el puesto de Dios y entonces ser adorado. Ahora bien, Dios desea ser adorado para bendición. Satanás, cuando lo adoramos, lo que hace es maldecirnos, lo que hace es no bendecirnos, o al principio nos bendice, nos da un poquitito, pero después cobra caro. Exacto, es como pescar, ¿no? En el río Paraná se pescan, por ejemplo, dorados. Y al dorado es una lucha. Uno le suelta a veces y tira de nuevo. Le suelta y tira, porque hay que cansarlo. El enemigo es así. Te suelta la soga, pero después cuando tira, tira fuerte y cobra caro. Entonces, hay un conflicto de adoración. El enemigo es el engañador, número 1. Y vamos a ver que en el capítulo 3 hay un conflicto entre la verdad y el error. Entre la verdad y la mentira. Y de eso vamos a hablar en esta lección. Pregunta número 1.
¿sí? Vamos a ver allí en la pregunta número 1 que nos dice, en desafío a la verdad de Dios, ¿qué construyó Nabucodonosor en la llanura de Dura, en la antigua Babilonia? En el capítulo 2, Dios le había mostrado a Nabucodonosor la verdad, lo que iba a acontecer desde su tiempo hasta el fin, hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Quién es el Cristo? Bueno, Cristo es la piedra del capítulo 2, ¿sí? Y entonces, en la llanura de Dura, ahora Nabucodonosor levanta una estatua. En el capítulo 2, ¿de qué era la cabeza? De oro. ¿Y a quién representaba esa cabeza de oro? A Babilonia. Pero miren lo que dice el capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era 60 codos, unos 27 metros, 30 metros de alto, y su anchura 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Pero no era que era de oro, plata, bronce, hierro y barro cocido. Nabucodonosor no quería ser solo la cabeza. Nabucodonosor quería tener un reino eterno. Dios le dijo, vos sos la cabeza, Nabucodonosor, pero después de ti vendrá otro reino. No, yo soy el oro y voy a hacer todo el reino. Así que voy a levantar una estatua para que me adoren como un reino, como el que yo tengo y como el que va a ser Babilonia. Nadie lo va a derrocar, que esto de la plata, el bronce, el hierro, no, todo de oro. Así que levantó esta estatua en oposición a lo que Dios había revelado. No hizo la estatua que Dios le mostró, él hizo su estatua. Él era el oro, Babilonia representada por el oro. Bueno, él iba a representar todos los reinos de la eternidad por oro. Exacto, la hizo para que la adoren. Entonces, si yo levanto una estatua y le pido a otros que la adoren, ¿a quién estoy buscando que adoren? A mí. Y si alguien adora a un ser humano a una estatua, ¿a quién está adorando? A los demonios. Esto está en Levítico 17:7 y Deuteronomios 32:17. Levítico, lo que dije fue que cuando alguien adora a una imagen o a una persona, le está rindiendo adoración a un demonio. Y eso nos dice Levítico 17:7. Ustedes no sacrificarán más a los demonios tras los cuales se han prostituido. Le dice Dios a los israelitas. Pero los israelitas jamás llevaron un sacrificio a los demonios. Ellos se lo llevaban a Baal, a Astarte, a Moloc, a Acera, a una imagen. No se lo llevaban a un demonio. Ahora, ¿qué me está revelando Dios ahí? Que detrás de esa imagen, ¿quién había? Un demonio. Un demonio. Y entonces, ese demonio recibía la adoración. Y es así como Satanás gana derechos sobre nosotros. Cuando nosotros lo adoramos, a través de ídolos, a través de imágenes y a través de un montón de cosas que ya veremos un poquitito más adelante, entonces Satanás gana derechos sobre nuestra vida. Nos engaña. Y cuando gana derechos sobre nuestra vida Satanás, pierde derechos sobre nuestra vida el Señor. Entonces, en desafío a la verdad de Dios, ¿qué construyó Nabucodonosor? Una estatua de oro, de 30 metros de altura más o menos, ¿sí? Número 2. ¿Qué orden le dio el rey a los representantes de todo su reino? Daniel capítulo 3, versículo 2, 3, 4 y 5. Miren lo que dice acá, qué importante. Daniel capítulo 3, verso del 2 al 5. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, y a oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación ¿de quién? De la estatua. ¿Que quién había levantado? Muy bien. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia de la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba, fíjense lo que anunciaba: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 5. ¡Wow! Así que, ¿qué era lo que pedía Nabucodonosor ahora? Que se postren y adoren la estatua.
que se postren, que se arrodillen ante la estatua y le rindan adoración. Así como se postró Moisés en Éxodo capítulo 3. Así como se postró Josué en el libro de Josué capítulo 5. Así como se postraron todos los que fueron a buscar a Jesús en Juan 18 cuando Jesús dijo yo soy. Y todos cayeron a una postrados. ¿A quién es el único que hay que adorar? A Dios. Pero ahora Nabucodonosor, guiado por Satanás, estaba obligando a todos a que se postren ante una estatua. Ante una estatua de oro. Ante una estatua que él había hecho. Pregunta número 3. ¿Con qué castigo amenazó el rey a los que no obedecieran su apremiante mandato? ¿Con qué castigo? Horno de fuego, dice así el 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así que acá tenemos lo que está pasando en Babilonia. En Babilonia está pasando esto, ¿sí? ¿Qué está pasando? Bueno, el rey Nabucodonosor levanta una estatua. Y ahora todos los que están ahí se tienen que postrar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en Babilonia hay trigo y hay cizaña. ¿O no? Hay personas que son fieles a Dios y otros que no son fieles a Dios. Hay personas que son del pueblo de Dios viviendo en Babilonia. Hay personas que son del pueblo de Dios y que son fieles y otras que son del pueblo de Dios y que no son fieles. Hay algunas que están marcadas por Dios como fieles y otras que están marcadas como por el enemigo como infieles. Y vamos a ver que esto tiene que ver con el segundo mandamiento, como dijimos. Y en la pregunta siguiente, en la número 4, nos dice ¿qué órdenes específicas violarían los jóvenes hebreos si se arrodillaban ante la imagen? ¿Qué orden específica? Y nos tira, nos arroja, nos envía a Éxodo capítulo 20, versículo 3, 4, 5 y 6. Vamos a pedirle a alguien entonces que nos ayude con esta lectura. No tendráis dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¡Wow! ¿Qué orden específica violarían estos hebreos? La de no adorar imágenes, la de no tener ídolos, la de no adorar a una imagen, cualquiera sea. Así que ellos estarían ofendiendo a Dios adorando esta imagen. Y esto es muy interesante porque acá el capítulo 3 del libro de Daniel habla del tiempo del fin. ¿Recuerdan que Daniel habla del tiempo del fin? Sí, Daniel habla del tiempo del fin. Y en el tiempo del fin habrá una imagen. En el tiempo del fin habrá una imagen que va a ser levantada por Babilonia. En el tiempo del fin, a esa imagen, el que no la adore va a ser marcado. Y no lo van a dejar ni comprar ni vender. En el tiempo del fin, a aquel que adore la imagen va a ser marcado también con la marca de la bestia. Y eso habla Apocalipsis. Por eso vamos a relacionar hoy Daniel capítulo 3 con Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a buscar versículo 15, 16 y 17. Vamos a ver qué nos dice y miren qué parecido, qué link que hay entre Daniel 3 y Apocalipsis 13. Nati, ¿qué nos dice? También se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que ésta hablara y mandara matar a todo aquel que no la adorara. Además se hizo que a todos grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. ¡Wow! Muchas gracias. Así que hay similitudes. La primera similitud es que en ambos casos un poder dirigente utiliza el poder del Estado para hacer cumplir lo que él quiere, ¿no? Aquí, ¿a quién tenemos? A Nabucodonosor, y él dice, aquel que no adore, se muere. Lo tiro al horno de fuego, ¿sí? Número 2, en ambos casos el punto central gira en torno a la adoración. A ver a quién vamos a adorar. Número 3, en ambos casos el castigo final es la muerte. El que no adora a la bestia o a su imagen y no recibe la marca en su frente o en su mano, muere. Pero en el capítulo 3 de Daniel, el que no adora la imagen de oro muere. Es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis aparece una marca.
Últimamente a la marca de la bestia, ¿sí?, se le ha puesto un montón de cosas. Hay algunos que piensan que es un chip, ¿sí? Entonces, no, el chip porque te lo ponen debajo de la piel y te lo ponen en la mano. Ah, y te lo ponen en la frente también al chip. Te lo van a poner acá en la frente. Entonces no es el chip, no, la vacuna. Ah, entonces te lo ponen en el brazo izquierdo, ya no es la vacuna, porque si te lo ponen en el brazo derecho, bueno, no es la mano, pero el brazo... No, tampoco es la vacuna. Está hablando de algo, y recuerden siempre esto, que tiene que ver con la adoración a Dios y la no adoración a Dios. Está hablando de algo que tiene que ver con que Satanás quiere ser adorado en lugar de Dios. Y así como Satanás transgiversa y duplica, falsifica la verdad de Dios, lo hace también en este caso. La verdad de Dios decía, la estatua simplemente simboliza los imperios mundiales y que al final Jesús va a venir a rescatarnos y hará un imperio para siempre, ¿no? Segunda venida, 1000 años, tercera venida, y ahí entonces se hace un monte grande y reinaremos con Cristo para siempre. Ahora, Satanás dice no a Nabucodonosor, no, vos tenés que ser un imperio para siempre, Babilonia tiene que ser para siempre, así que erige una estatua, y ahora lo adoran a Nabucodonosor, adoran la estatua, adoran al demonio. En el tiempo del fin, la palabra de Dios nos dice que Babilonia va a reaparecer. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, vemos que aparece Babilonia. Ahora, no aparece una Babilonia literal, porque la Babilonia literal ya fue destruida por los medos y persas y nunca más se volvió a levantar. Pero en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis es interesante que aparece la Babilonia, viene delante de Dios, Babilonia, y se divide en 3 partes. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. Dice así, y la gran ciudad, miren, ¿está hablando de una ciudad o no? La gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Así que, ¿aparece Babilonia en el Apocalipsis? Sí que aparece. Es más, Babilonia se describe con otra figura en Apocalipsis. Miren lo que dice el capítulo 17, versículo del 1 en adelante, acerca de Babilonia. Dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Fíjense, ¿sobre qué está sentada la ramera? Sobre muchas aguas. ¿Qué simbolizan las aguas? Versículo 15. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Qué interesante que en Daniel, cuando el pregonero habla, dice pueblos, naciones, lenguas. A todos ustedes el rey os manda. Ah, dice lo mismo que acá. Interesante. Sigamos leyendo el versículo 2. La ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué significa en lenguaje profético simbólico la fornicación? Bueno, en el libro de Jeremías e Isaías queda muy claro que la fornicación significa idolatría. Significa el hacer tratos con reyes que hacen que el pueblo de Dios vaya detrás de la idolatría, vaya detrás de cosas paganas, ¿sí? Por ejemplo, Acab fornicó con Jezabel. Se casó con una reina que no era del pueblo de Dios. ¿Y qué hizo? Prostituyó a todo Israel tras los Baales y Asera. Asimismo, esta Babilonia simbólica hace que el pueblo de Dios se prostituya tras ídolos. Entonces, cuando hablamos de la Babilonia escatológica, la Babilonia de la cual habla Apocalipsis, estamos hablando de una mujer. ¿Qué representa la mujer en profecía? La iglesia. Una mujer pura, ¿a quién representa? A la iglesia pura. Y una mujer como esta que aparece acá, vamos a ver cómo es la mujer que aparece. Dice así: y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3, capítulo 17 de Apocalipsis. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No vamos a hablar de esa bestia, ya lo vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis. Estamos centrándonos en la mujer. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En la mano tenía una copa, ¿sí?, llena de abominaciones. ¿Qué son las abominaciones? Pecados contra Dios.
Y normalmente la abominación es ocultismo o pecado de idolatría, normalmente, ¿no? Cuando nos vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante, dice: no se ha hallado en ti quien consulta a los muertos, quien haga adivinación, agorero, ni sortílego, ni mago, ni hechicero, etcétera, etcétera, porque esto es abominación al Señor. Así que esta iglesia, que de acuerdo a cómo se describe no es muy pura que digamos, menos con lo que dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. ¿Es Babilonia o no es Babilonia? Sí. ¿Y cómo le dice? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que, ¿qué iglesia está describiendo esto? Una iglesia apóstata. Una iglesia que va en contra de lo que Dios dice. Una iglesia que hace lo que el enemigo dice, no lo que la Biblia dice. Y una iglesia que tiene hijas que hacen lo que ella dice y no lo que Dios dice. ¡Wow! Está duro esto, ¿no? Está bravísimo. Es más, aparece otra vez Babilonia en el capítulo 18. Miren lo que dice. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículos 2, 3 y 4. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que el Señor nos llama a salir ¿de dónde? De Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. ¿Qué es Babilonia? Es la iglesia apóstata, la iglesia que no guarda lo que Dios quiere que guarde, la iglesia que hace la suya, la iglesia que lleva a los que la siguen, digamos, a la idolatría, a la pecaminosidad, a la abominación, a la fornicación en abominaciones, adorando a los muertos, adorando imágenes, haciendo culto a los muertos, consultando a los muertos y muchas otras cosas más. Es interesante. ¿Por qué? Porque Babilonia es la que impuso la imagen en Daniel capítulo 3. Y esta Babilonia del capítulo 17 de Apocalipsis es la misma que aparece imponiendo la imagen en el capítulo 13 de Apocalipsis, que es lo que leímos hoy. Capítulo 13, versículos del 15 al 17. Y aquel que adora la imagen puede comprar y vender y no lo matan. Pero aquel que no adora la imagen va a ser condenado a muerte. Ahora, el que adora la imagen va a morir, pero la muerte segunda será condenado por Dios para siempre. Ahora, lo que tenemos que pensar nosotros, mis hermanos, es a quién estamos adorando. Y por favor, no pongamos nombres, no pongamos títulos, simplemente características. Y cada uno de nosotros tiene que pensar en sí mismo, tiene que pensar en cada uno lo que está haciendo y en la iglesia a la cual pertenecemos. Cualquiera sea, no importa el nombre de cualquier iglesia. Lo que importa son las características. Entonces, como vemos, hay solo dos iglesias en la profecía. La iglesia pura y la iglesia apóstata. No le pone nombre a ninguna de las dos, pero sí da características. La iglesia apóstata hace lo que Dios no quiere. La iglesia pura hace lo que Dios quiere. ¿Está bueno esto o no? Cada uno tiene que pensar a ver dónde se encuentra, a ver dónde está. Si estamos en la iglesia pura, tendremos las características de la iglesia pura. ¿Cuál es esa iglesia? Bueno, Apocalipsis 12 y 17 lo dice, ¿no? El dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. ¿Contra quién se fue a hacer guerra el dragón? ¿Contra las rameras? No, porque si son de las rameras. No estoy hablando de las rameras, de las personas que son prostitutas, de las chicas que son prostitutas en el mundo literal, ¿no? Estoy hablando de las rameras que describe Apocalipsis 17:15, las hijas de Babilonia. No va a ir en contra de eso si él las está alimentando. Entonces se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer pura. ¿Y quiénes son de acuerdo a Apocalipsis 12:17? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos da lo mismo. Dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Los santos son hijos de Babilonia o son hijos de la verdadera iglesia?
Y de la verdadera iglesia, claro, porque los hijos de Babilonia no son santos, son impíos. Así que aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesús. Entonces, las características de la iglesia verdadera son los que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús y tienen la fe de Jesús. Analicemos nuestra vida. Si estamos guardando los mandamientos de Dios, tenemos el testimonio de Jesús y tenemos la fe de Jesús, alabado sea el nombre de Dios. Si la iglesia a la cual pertenecemos está haciendo eso, alabado sea el nombre de Dios. Si no, cuidado, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿Por qué? Porque el enemigo se goza en la falsa oración, se goza en la falsa oración. Se goza en llevar a los hijos de Dios a que lo adoren a Él. Se goza en esto. En Babilonia, ustedes ya se leyeron el capítulo 3 del libro de Daniel. En Babilonia había muchos hijos de Dios, teóricamente, pero solo 3 no se postraron. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos de los que nos estamos postrando o somos de los que permanecemos en pie? Bueno, vamos a ver, vamos a seguir estudiando, ¿sí? Vamos a leer ahora la pregunta número 5. ¿Qué instrucción específica nos da el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 5, versículo 29? Vamos a ver qué nos dice aquí Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén, amén. De acuerdo a Romanos 13:1, tenemos la responsabilidad de obedecer a las autoridades civiles, siempre y cuando no nos pidan algo que vaya en contra de la ley de Dios. Acá estaba la autoridad civil diciéndole a los hijos de Dios que ¿qué hagan? Que se postren ante una estatua. No, el Señor me dice que no. Ahora, si la autoridad me dice, tenés que permanecer encerrado y no tenés que salir de tal hora a tal hora porque hay una pandemia, no sé qué, bueno, no estoy cometiendo ningún pecado. Puedo seguir esa ley, esa regla. Pero si me dice, tenés que postrarte ante una estatua, y no, porque va en contra de lo que Dios me dijo. Y entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, pensemos a quién estamos obedeciendo. Porque en nuestra vida de adoración podemos estar obedeciendo a Dios o podemos estar obedeciendo a algún hombre o a los hombres. Vayamos pensando en esto, ¿sí? Vamos con la pregunta número 6 y acá vamos a hablar un poquitito del costo del compromiso. ¿Qué nos dice Daniel capítulo 3, versículos 15, 16, 17 y 18? ¿Qué eligieron los jóvenes hebreos? Vamos a ver qué nos dice acá. He aquí nuestro Dios a quien servimos, pues librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Amén, amén. ¿Cómo respondieron los 3 hebreos? No nos vamos a postrar. El Dios que tenemos nos puede librar del horno de fuego y de tu mano, rey, nos librará. Y si no nos libra, ni aún así nos postraremos. ¿Cómo contestaremos en el tiempo del fin? Cuando sea impuesta la imagen de la bestia. Cuando la imagen de la bestia sea impuesta y aquel que no la adore no pueda comprar ni vender. ¿Tendremos la fe para pensar que Dios nos va a alimentar aunque no podamos comprar ni vender? ¿Tendremos la fe para pensar que el Señor nos va a sostener? Y eso depende de la fe que tengamos hoy. Porque si hoy no estoy manifestando esa fe, ¿qué me garantiza que mañana la voy a tener? Ahora, cuando hablamos del tiempo del fin, cuando hablamos de nuestra época y del tiempo del fin, el enemigo se ha encargado de transgiversar las cosas, de engañarnos, y puede ser que nosotros estemos adorando a Babilonia aún sin darnos cuenta. Cuando hablamos de suplantación, cuando hablamos de lo que el enemigo hace falsificando la verdad, nos damos cuenta de que Dios, dentro de sus mandamientos, tiene algo que es como su sello, tiene algo que es como su señal de santificación. Cuando hablamos de los 10 mandamientos de Dios, hay uno que ya lo hemos repetido otras veces, fue creado para el ser humano antes del pecado. Es el único que está ahí que fue creado para el ser humano antes del pecado. A ver, vamos a pensar. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, o sea, era pecado antes del pecado tener dioses ajenos, pero Adán y Eva nunca se les imaginó tener otros dioses, ¿sí? Entonces, no te adorarás imágenes. No tenían imágenes. No tomará el nombre de Dios, tu Dios, en vano. No lo tomaban en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Ese sí lo tenían. Porque el sábado fue hecho antes del pecado.
Y ellos sabían que cada séptimo día debían descansar y que Dios iba a pasar tiempo con ellos. Así que era el que estaba. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, indudablemente, porque tus días se alarguen, pero se alargaban los días por el fruto de la vida, no por el honrar a papá y a mamá, ya lo honraban naturalmente. No matarás, y no habían matado nunca. No adulterarás, no tenían ni conocimiento de lo que era. No robarás, no codiciarás, no existía eso. Pero el sábado existió desde la creación, porque fue hecho para la naturaleza humana, fue hecho para el ser humano, no fue hecho por el pecado. Existía antes del pecado, se mantiene mientras hay pecado y va más allá del pecado. Porque en la tierra nueva guardaremos el sábado. Ahora, Satanás quiere que lo adoremos. Entonces él ha cambiado el día de adoración. Mirá qué interesante. Mirá qué interesante. Y ese día de adoración, como ya lo hemos estudiado, fue cambiado, y lo vamos a volver a estudiar un poquitito más a profundidad en el capítulo 7 de Daniel, donde está profetizado que se iba a cambiar esto. Exacto. Y entonces ahí vamos a estudiar un poquito más a profundidad, pero ahora hacemos una pasadita así. Fue cambiado allá por el 321 y ratificado en el 538. En Ezequiel capítulo 20, versículo 12, se lo pueden anotar a este versículo, Ezequiel 20, 12, Ezequiel 20, 20, nos dice: y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Así que la señal de santificación es el sábado. La señal de santificación. Ezequiel 20:12 y Ezequiel 20:20. Ahora el enemigo cambió el sábado. Lo cambió por el domingo. El domingo, ¿el día de qué es? El día del sol. El día del sol. Siempre fue el día del sol y lo seguirá siendo. Claro, en inglés dice Sunday. Día del sol, ¿no? Es el día del sol. Así que cuando adoramos a Dios en domingo, ¿a qué Dios estamos adorando? Al sol, al Dios sol. Estamos adorando un ídolo entonces. Estamos postrándonos ante la imagen. ¿Está bravo o no? Daniel 3, Apocalipsis 3 están más cerca de nosotros de lo que creímos. Porque mis hermanos, si nosotros no estamos guardando lo que Dios nos dice y estamos guardando lo que el hombre dice, entonces no estamos postrando ante la imagen. Aunque no me arrodille ante una imagen, estoy adorando en el día del sol. Ahora, no es que no pueda hacer un culto en domingo. Está buenísimo y ojalá que hagamos culto domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y sábado. Pero nosotros tenemos que adorar al Señor en el sábado. Ahora, vamos a lo que leímos de Babilonia. ¿Quién es Babilonia? La iglesia apóstata. Por eso no vamos a poner nombre, porque no importan los nombres. Lo que importa son las características. La iglesia verdadera lo que hace es guardar los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y tiene el testimonio de Jesús. La iglesia apóstata fornica, tiene abominaciones, no guarda los mandamientos de Dios, tiene abominaciones, o sea, comete pecados. Dentro de los engaños que la iglesia apóstata ha ido introduciendo a través de los siglos, se encuentra, por ejemplo, que uno cuando se muere se va al infierno o se va al cielo, cuando la Biblia no dice eso. Así que si la iglesia donde estoy asistiendo está predicando que cuando me muero me voy al cielo, me estoy yendo al infierno, estoy en Babilonia. Dentro de las abominaciones que el enemigo ha introducido en las iglesias cristianas, que están representadas por Babilonia, también existe que tengo que guardar el domingo en vez del sábado, que eso era para los judíos. Entonces, si estoy yendo a una iglesia donde se predica que estoy yendo, que tengo que guardar el domingo, porque es el día que Jesús resucitó y no el sábado, estoy yendo a Babilonia. Está duro, ¿no? Daniel 3 está más cerca de nosotros de lo que creíamos. Y aunque es un mensaje duro, es un mensaje bíblico. Porque si no salimos de Babilonia, mis hermanos, recibiremos el castigo de Babilonia. Porque con Dios no se juega. Dios es bueno, ¿no? Pero cuando se trata de adoración a los ídolos, Dios dice: porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo soy un Dios celoso. ¿Qué estamos adorando? ¿Al Señor o al sol? Pensemos. Si estamos adorando al sol, salgamos de Babilonia, urgente, para no recibir el castigo de Babilonia. Capítulo 3 de Daniel, pregunta número 7. ¿Sí? Daniel capítulo 3, versículo 19 al 23. ¿Cuál fue el resultado de la decisión de Sadrac, Mesach y Abednego? Prepárate, porque cuando te vas en contra de Babilonia puede ser que tengas estos resultados, ¿sí? Puede ser que seas arrojado o arrojada al horno de fuego. A ver, ¿cuál fue el resultado? Daniel 3, 19 al 23. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
Y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Muy bien, excelente, gracias Fernando. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la decisión? Los lanzaron al horno de fuego. ¿Qué me dice, por ejemplo, 2 de Timoteo 3:12? Ojo que puede ser tu situación o la mía esta. 2 de Timoteo 3:12. ¿Qué pasa cuando nos ponemos en contra de los dictámenes de Babilonia? Nos tiran al horno. Es así de sencillo. Muchas personas dicen, pero ahora que yo conozco la verdad, que estoy haciendo lo que Dios quiere, hay cosas que me están saliendo mal. Porque 2 de Timoteo 3:12 ya nos los dijo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que nos sintamos mejor en Babilonia que adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. El enemigo no quiere perder uno de sus súbditos. ¿Por qué? Porque si el enemigo tenía a alguien que lo adoraba a él y ahora está conociendo al Señor y quiere adorar al Señor, no, dice el enemigo, a este le vamos a serruchar el piso para que se sienta mal, para que vea que las cosas le están yendo mal, y como le están yendo mal ahora que está siguiendo a Dios, va a dejar de seguir a Dios y va a venir a adorar a Babilonia nuevamente. Entonces los tiraron al horno para dar un escarmiento a otras personas también que tal vez como ellos habían pensado en quedarse de pie, pero que no se quedaron. Así que si vas a seguir al Señor, estate listo y lista para que te tiren al horno. Es así de sencillo. Eso es lo que me está diciendo Daniel 3. Aquel que permanece fiel en algún momento se cae en el horno. Ahora, quédate tranquilo, porque en el horno es donde conocemos a Jesús. Conoces la historia. En el horno es donde aparece Jesús en la vida de estos tres jóvenes. En el horno no se queman. En el horno no, ni siquiera les queda olor a humo. Entonces no le tengas miedo al horno, porque hay un horno del que no te va a poder ni me va a poder salvar nadie. Es el horno de fuego y azufre que va a existir después de la tercera venida de Cristo. Y de ese horno nadie se salva. En ese horno la gente que está ahí se quema hasta hacerse cenizas. ¿Y quiénes están ahí? Teóricamente no, prácticamente, de una manera práctica, no teórica, práctica. Nos dice Apocalipsis 20 que ahí fueron vistos los que adoraban a la bestia y a su imagen. Los que habían recibido su marca en su frente y en su mano fueron lanzados al lago de fuego, con el falso profeta, con el dragón, con la bestia. ¿A quién estamos adorando? Si estamos adorando a Dios, puede ser que tengamos que pasar por el horno de la aflicción ahora, pero el Señor estará con nosotros. Si estamos adorando al enemigo de Dios, a Babilonia, al sol o lo que sea, y no nos arrepentimos, no salimos de Babilonia y nos agarra el fuego y azufre de allá, de ahí no hay vuelta atrás. Esa es la muerte segunda, de la que nadie vuelve. Por eso cuando vemos cuál fue el resultado de la decisión de ellos, vemos que puede ser el mismo resultado que el nuestro. Puede ser que nos expongamos a algún horno de aflicción al decidir seguir a Cristo y ser fiel a nuestro Señor. Pregunta número 8. Qué sorprendente pregunta hizo Nabucodonosor cuando miró entre las llamas para ver cómo los hebreos se consumirían al instante. Daniel 3:24. A ver, ¿qué nos dice ahí Vicky? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a lo del consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. ¡Guau! ¿No echaron a 3 varones? ¿Cómo puede ser que echaron a 3 varones? ¿Por qué estaba preguntando eso? Bueno, la pregunta siguiente nos lo dice, pero antes vamos. Claudia, ¿tenías una pregunta? No, pensé que tenías una pregunta. Entonces, la pregunta fue, ¿no echaron a 3? ¿No echamos a 3 varones atados al fuego? Y ahora, la pregunta número 9 nos dice, ¿qué vio el rey? Y dice el versículo 25. Y él les dijo, he aquí, yo veo ¿cuántos? 4 varones sueltos. Los echaron atados, pero ahora están sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo ¿de quién? De los dioses, al hijo de los dioses. Es más, ya podemos responder la pregunta número 11.
¿Qué título se le da a Jesús en Daniel 3:25? Hijo de los dioses. Esta partecita de Daniel fue escrita en arameo. La gran mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero hay una parte del libro de Daniel que fue escrita en arameo. Porque era la lengua que se usaba en ese momento, entonces para que todos la puedan leer, se escribió en arameo. ¿Sí? Ahora bien, Bar Elahim aparece ahí en arameo. Bar, hijo. ¿De quién? De Elahim. En hebreo sería Bar Elohim. ¿Hijo de quién? De Elohim. ¿Y dónde aparece Elohim? Bueno, Elohim ya aparece en Génesis capítulo 1. ¿Sí? ¿Cómo dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim es un título de Dios que significa, o puede ser traducido como dioses, porque es un término plural en el hebreo. No significa Dios uno, significa más de uno. Entonces, por eso se traduce acá, se parece a hijo de los dioses. Bar Elahim. Bar Elohim. Fíjense qué interesante. Porque en el Antiguo Testamento aparece Elohim, aparece Bar Elahim y aparece Ruach Elohim. Ruach Elohim es el espíritu de Elohim. Bar Elahim es el hijo de Elohim. Y Elohim es Elohim. Entonces, cuando hablamos de Elohim, hablamos de Dios, de la deidad. Bar Elahim, el hijo de Dios. Ruach Elohim, el espíritu de Dios. Miren qué interesante cómo la deidad aparece, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento también. ¿Está bueno o no? Por eso dice en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. Más de uno. Hagamos a nuestra imagen. No es, voy a hacer al hombre a mi imagen. No. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. ¿Y a la semejanza de quiénes? De los ángeles. De Dios. De la deidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Interesante. Hay algunos que piensan que esta es una enseñanza de Babilonia también. Que esto de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se introdujo como una de las enseñanzas de la fornicación de Babilonia, de las abominaciones, pero aparecen desde el Antiguo Testamento. Y acá lo vemos nuevamente, Bar Elahim, el hijo de Elohim, el hijo de Dios. ¿Sí? Hay algunos versículos allí que son muy lindos, Isaías 41:10, 1 de Pedro 5:7, Romanos 8:28. Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando nosotros seguimos a Dios, Babilonia nos quiere echar adentro del horno, pero el Señor nos sostiene dentro del horno. Cuando vamos a 1 de Pedro 5:7, nos dice lo siguiente, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Habrá sido fácil para Sadrac, Mesac y Abednego, Ananías, Misael y Azarías quedarse en pie? No. Porque era ponerse en contra de Babilonia, ponerse en contra del rey. ¿Habrá sido fácil que los aten y los echen al horno? No. Pero eran fieles. ¿A qué iglesia pertenecían? ¿A la verdadera o a la falsa? A la verdadera. ¿A la pura o a la impura? A la pura. ¿A cuál pertenecemos nosotros, mis hermanos? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿La iglesia pura ama a Dios? Sí, porque guarda y predica los 10 mandamientos. No 9, no 8, no 5, los 10 mandamientos. ¿La iglesia impura ama a Dios? No. Porque no predica los 10 mandamientos, o predica 9, o predica 8, o predica 7. ¿A dónde estamos nosotros, mis hermanos? Necesitamos estar en la iglesia pura. Esto no es un viva la pepa, esto no es que, bueno, pero yo me voy a salvar igual porque Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pregúntale a Sodoma y Gomorra. Dios es bueno, pero es justo. Es muy bueno, es misericordioso, tardo para la ira, clemente, grande en misericordia y verdad. Pero ojo, no nos relajemos, no juguemos con el pecado, no juguemos con Babilonia, porque terminaremos quemados juntos con Babilonia. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé fidelidad, que nos dé amor por Cristo. Pregunta número 10. ¿Qué promesa le dio Dios al salmista David en Salmos 34:7? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús es el ángel de Jehová. Se nos dice que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón
Se nos dice que el ángel de Jehová se le apareció a Manoa. Se nos dice que el ángel de Jehová se le apareció a Abraham. Y después de decir que el ángel de Jehová dice, y Jehová le decía, Jehová le hablaba. Y dice que Gedeón se asustó y dice, ¡oh, voy a morir porque mis ojos han visto al ángel de Jehová, han visto a Jehová mismo! Y el Señor le dijo, no, tranquilo, no te vas a morir si para algo te llamé. Entonces, representa a Dios mismo, pero también representa la protección angelical de Dios. Todos los ángeles de Dios pueden proteger a aquel que teme a Dios. Ahora, ¿el ángel de Jehová alrededor de quién acampa? ¿Acampa alrededor? De los que le temen, de los que le temen. ¿Qué significa el temor del Señor? Anoten ahí otro texto que es Proverbios 8:13. ¿Qué significa el temor del Señor? El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué es el temor de Dios? Aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Qué es el temor de Dios? Obedecer a Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Aborrecer el mal. ¿Quién temía a Dios? Job temía a Dios. El Señor mismo dice de Job que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué significa que era recto? Que era temeroso de Dios. ¿Qué significa que era temeroso de Dios? Que era apartado del mal. Ahora, cuando miramos nuestra vida, cuando Dios mira nuestra vida, ¿nos ve como personas temerosas de Dios? ¿Nos ve como personas que temen al Señor? Que temen al Señor significa que obedecen al Señor, que adoran solo al Señor. ¿Nos ve como personas que de la boca le decimos que lo tememos, pero que después vamos y adoramos lo que Babilonia nos dice que tenemos que adorar? ¿Somos temerosos o somos temerosos? Hay dos cosas de ser temeroso, ¿no? Una puede ser temeroso de Dios y otra puede ser temeroso porque no quiero salir del lugar de confort, no quiero salir del lugar donde me siento cómodo, no quiero que me tiren al horno, no quiero salir del error porque me siento cómodo en el error, porque tal vez es lo que conozco, el error. Hay un montón de babilonios que ahora recibieron el testimonio de Misael, Ananías y Azarías, pero hasta ese momento no lo habían recibido. Y le temían a Babilonia, pero ahora le temían más a Jehová que a Babilonia, porque Jehová podía salvar del fuego, Babilonia no. ¿A quién le estamos temiendo nosotros? ¿A quién le estamos haciendo caso? ¿Le estamos haciendo caso a Papá Dios? ¿O le estamos haciendo caso al Papa? Papá Dios nos dice, acuérdate del sábado. El Papa nos dice, acuérdate del domingo. ¿A quién le estamos haciendo caso? ¿La estamos adorando a la imagen de Babilonia? ¿O estamos adorando al Señor como Misael, Ananías y Azarías? Necesitamos tomar decisiones, mis hermanos. Esto es salvación, vida eterna o muerte eterna. Eso es lo que nos estamos jugando. Eso es lo que nos estamos jugando. Vamos al cierre. ¿Qué nos dice la pregunta número 12? ¿Qué efecto tuvo la lealtad de los 3 hebreos sobre Nabucodonosor? Daniel 3, 28, 29 y 30. En ese momento Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a su cielo, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. Por lo tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que profiera de alguna blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego será descuartizado y que su casa sea convertida en muladar, porque ningún Dios hay que pueda salvar como este Dios. Después de esto, el rey exaltó a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. ¿Qué pasó en el corazón de Nabucodonosor? Temió al rey, al verdadero rey, no a él, al rey de reyes y señor de señores. Hubo algo que hizo mal Nabucodonosor. Al que no adorara a Dios, lo iba a descuartizar. Eso a Dios no le gustó. Dios al que no lo adora no lo descuartiza, lo deja, porque para eso le dio el libre albedrío. Lo va a quemar con fuego, sí, en la tercera venida. Cuando descienda a la ciudad de Jerusalén, cuando los impíos resuciten, ahí lo va a exterminar con fuego. No porque Dios quiera, sino porque el pecador se aferró a Babilonia, sino porque el pecador se aferró al pecado. Y como no quiso desaferrarse al pecado, bueno, no tiene otra que quemarlo junto con el pecado al que se aferró. Sea adorar la estatua, sea adorar lo que sea. ¿Sí? Interesante. Interesante. Pero produjo algo en el corazón de Nabucodonosor. Y produjo seguramente cosas en el corazón de otros babilonios. ¿Será que cuando nosotros tomamos decisiones nuestra influencia puede ser de salvación para otros? Aunque nos tiren al horno. Esperemos que sí, claro que sí. Porque se dice que nosotros somos la luz del mundo en la palabra. En Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Nosotros somos la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Tampoco alguien prende una luz y la pone debajo de una casa. Y entonces nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen al Padre que está en el cielo. ¿Estamos alumbrando o no estamos alumbrando? ¿O estamos oscureciendo en vez de alumbrar? De acuerdo a la vivencia que tengamos con Dios, entonces alumbraremos o estaremos en oscuridad. Dios quiere que seamos luces para su gloria y para su honra. Por eso la decisión final, mis queridos hermanos, de esta lección dice, decido ser leal a Cristo ahora y hasta el fin. No pongan nada ahí hasta que piensen. Oren, piensen. Y piensen si realmente queremos ser leal a Cristo ahora y hasta el fin. Porque de esa decisión tendremos que seguir tomando decisiones más adelante. Quiero ser leal a Cristo, así que voy a pertenecer a la iglesia verdadera. No estoy poniendo nombre, acuérdense, ni de la falsa ni de la verdadera. No importa el nombre, las características. Voy a buscar una iglesia que guarde los 10 mandamientos de Dios. Voy a buscar una iglesia que tenga la fe de Jesús y el testimonio de Jesús. Y voy a pertenecer a esa iglesia. Acuérdense que aún entre la iglesia verdadera hay trigo y hay cizaña, ¿eh? ¿Sabían, no? La iglesia verdadera tengo que buscar las doctrinas de la iglesia. Adentro puede haber de todo. Puede haber un mamarracho o puede haber una persona que vive en santidad. Pero necesito pertenecer a una iglesia que sea la iglesia verdadera. Que predique la verdad, que predique los 10 mandamientos, que predique la fe de Jesús, que viva en santidad. Ahora, si quiero ser leal a Cristo, no me queda otra que salir de Babilonia. Y la segunda dice, decido no acomodar mis convicciones para conformar a los que me rodean. Ay, ay, ay. Esto tiene que ver no solamente con la iglesia a la cual asistimos, sino que tiene que ver con nuestras familias también muchas veces. Porque a veces decidimos acomodar nuestras convicciones para no ofender a los familiares o a los amigos. Entonces te dice alguien, che, pero es mi cumpleaños el viernes a la noche, nos vamos a ir a comer acá a un bar y es el viernes a la noche. Y vos sabés que el viernes a la noche es sábado, bíblicamente. No es viernes a la noche, es sábado. Y el Señor no quiere que vaya a un bar a comer para el cumpleaños de tu amiga, porque va a haber música que no lo adora, vas a estar comprando que el Señor no quiere que compremos, vas a estar hablando de cosas que no tienen que ver con Dios, vas a estar hablando de cosas que son triviales que podrías hablar los otros 6 días. ¿Pero a quién ofendo ahora? ¿Ofendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien entregó a su Hijo por mi vida, o ofendo a mi amigo? Y normalmente ofendemos al Rey de Reyes y vamos, y no ofendemos al amigo. Entonces, ¿no acomodar mis convicciones para conformar a los que me rodean? ¿Sino ser fiel a mi Señor? Dios quiera que podamos tomar esas decisiones, porque sin esas decisiones, mis hermanos, no nos salvaremos. La salvación no cuesta nada, es gratis, pero tiene un costo que es la decisión de seguir a Cristo, de ser obediente. Porque la salvación es por la fe y por la gracia, pero nadie se va a salvar con una fe que no obra. Porque según Santiago capítulo 2, la fe sin obra es muerta. La única fe que salva es la fe viva. ¿Y cuál es la fe viva? La fe que produce obras de obediencia por amor, no para salvarse. Porque si estás obedeciendo para salvarte, ya te caíste de la gracia, dice Gálatas capítulo 5. Uno, ¿por qué obedece? Porque ya está salvo en el nombre de Jesús. Y los salvos vivimos en obediencia y en santidad. Ah, sí, pero a veces pecamos. Sí, a veces pecamos. El asunto no es practicar un pecado. Ah, bueno, a veces pecamos, sí, yo adoro al Señor y guardo el domingo. A veces peco una vez por semana adorando a Babilonia. No, eso... No, olvídate. No, a veces peco y voy a trabajar todos los sábados. No, olvídate. No, a veces peco y adultero, 2 veces por semana nomás adultero. Después le soy fiel a mi esposa. No, olvídate. O sea, no sirve eso. Puedo llegar a pecar una vez y una cosa es pecar por soberbia, mantenerme en el pecado, practicar el pecado. El que practica el pecado es del diablo. 1 Juan 3:8. Pero nos dice el mismo versículo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si nos queremos entregar a Cristo al 100% y queremos hacer su voluntad, el Señor nos promete que nos dará su Espíritu, que nos limpiará de toda inmundicia, que nos limpiará de todo pecado y entonces nos hará santos para su gloria. ¿Queremos permanecer firmes en Cristo Jesús? ¿Queremos permanecer de pie cada día en nuestra vida? Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a orar y vamos a cerrar con esta oración. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias, Señor, por el capítulo 3 del libro de Daniel. Gracias por tu palabra que nos habla del corazón. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, quien reveló a Daniel, quien lo inspiró y quien ilumina nuestra mente y nuestro pensamiento para recibir tu palabra. Señor, ayúdanos a que decidamos ser fieles a Cristo, no a los hombres. Ayúdanos, Señor, a que decidamos obedecer a Dios antes que a los hombres.
Ayúdanos, Señor, a que decidamos ser fieles, cueste lo que cueste. No importa el horno en que el enemigo nos quiere echar, porque sabemos que cuando pasamos por las aguas, tú estarás con nosotros. Cuando pasamos por los ríos, no nos anegaremos. Cuando pasamos por el fuego, no nos quemaremos, ni la llama arderá en nosotros, porque tú lo prometes en Isaías. Sabemos, Señor, que a los que te aman, todas las cosas les prosperan para el bien. Y esto es a los que conforme a tus propósitos son llamados, Romanos 8:28. Y nosotros, Señor, te queremos amar. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a amarte y a demostrártelo en obediencia, porque tú nos dices que si te amamos debemos guardar tus mandamientos. Ayúdanos a guardar tus mandamientos, no para salvarnos, porque ¿quién se salva guardando mandamientos? Nadie. Nos salvamos por la fe y por la gracia que es en Cristo Jesús. Pero ayúdanos a guardar tus mandamientos porque te amamos y porque ya estamos salvos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, de Bar Elahim, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.